iba a empezar hablando un poco sobre la accesibilidad en general y nosotros nos vamos a decir, después yo me enfocaré en un modelo que hemos generado para el análisis de la accesibilidad regional, ¿no? Para ver qué zonas son las centrales, qué zonas son periféricas, desde el punto de vista de las comunicaciones, hablaré ya un poquito más en detalle y sin más, ¿no? Pues dejo con Abel que tengo que decir una cosa, no es que le sufriera, sino todo lo contrario, que para mí es un orgullo que José Antonio fuera profesor mío en aquellos entonces y ahora, un gran amigo mío, una de las cosas que uno presenta, que uno, desde luego, presume a cada sitio que va. Luego es una maravilla haber podido trabajar y tener como amigo a José Antonio Gutiérrez. Yo sí voy a empezar haciendo una pequeña presentación, desde luego, de cómo ha evolucionado y de cómo es la situación a nivel regional, tanto de población como de accesibilidad, como de mercancías, pero yo voy a hacer una pequeña aproximación, porque José Antonio entrará más en detalle y con una información más técnica, más precisa y más detallada. Bueno, pues Extremadura, como todos bien sabéis, Extremadura no llega a 1.100.000, tiene 1.092.000 habitantes, 640 aproximadamente en Badajoz y 400 y algo en la provincia de Cáceres. Las dos provincias más extensas de España. Tiene 388 municipios, 383 y luego los que se han ido creando en estas antiguas pedanías, entidades locales menores que se han ido creando. Tiene una densidad media por habitante de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, algo aproximado a la distribución de la población en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Solamente tiene una población mayor de 100.000 habitantes, que es Badajoz, dos mayores de 50, que son Mérida y Cáceres, y luego 10 poblaciones mayores que tienen más de... bueno, en total son 195 poblaciones las que tienen menos de 1.000 habitantes, y 10 poblaciones con más de 10.000 habitantes, ¿vale? Son las que hay. El 26,25% vive en las poblaciones mayores de 50.000 habitantes. ¿Cómo está distribuido la población? Pues bueno, aquí lo veis. Las mayores poblaciones, Badajoz, Mérida, Cáceres. Luego tenemos la distribución de mayores de 10.000, que llega a Tolventa, que hay 13 poblaciones, contando las que hemos denunciado anteriormente. Hay varios informes de la OCDE que hablan de lo que diferencia el mundo rural a lo que es urbano. Había un informe del 94 aproximadamente que decía que se consideraba urbano a partir de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, exceptuando una parte que era Corea del Sur y Japón, que tenían que superar los 500 habitantes por kilómetro cuadrado para designarlo como urbano, y el resto sigue inferior. No obstante, hay otros informes posteriores que dicen que superando los 20.000 habitantes, pues ya es considerado como urbano. Todo esto depende de la interpretación, depende de cada país, de cada zona. Ahí lo veis en gris, las poblaciones que superan estos 20.000, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Dominican, Peñalén y Villanueva de la Serena. Sí que es cierto que a pesar de ser 25 habitantes por kilómetro cuadrado, hay otros ejes poblacionales que llegan a los 40, están entre los 40 y los 50 habitantes por kilómetro cuadrado, que son el eje Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, y después el eje Badajoz, Mérida, Villanueva, Don Benito. Eso supera los 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Si os fijáis, todas las grandes poblaciones, situando Jerez, Azuaga, todas están comunicadas por grandes vías de comunicación, ¿no? Y las 20 poblaciones mayores, que la mínima tiene, que que tiene 7.000, casi 7.100 habitantes, todas suman 590.000 habitantes, es decir, el 55% de la población. El resto está distribuido en pequeñas poblaciones entre la geografía extremeña. Hay dos grandes poblaciones o zonas muy poco habitadas, que una es la zona sureste, que es la que corresponde a la Siberia, y la zona transfronteriza. Esas zonas son las zonas más despobladas de Extremadura. También no tienen grandes accesos, no hay grandes comunicaciones, pues son las más despobladas, ¿vale? En rojo veis las poblaciones mayores de 50, en color marrón las mayores de 10.000 y en color azul claro las mayores de 7.000. Vale, pues esta es la distribución que hay de las carreteras y de las infraestructuras en Extremadura. Hay tres autovías nacionales, que son la A5, la A66 y la A58,
dos autonómicas, la ex A1 y la ex A2, la de UNE Villanueva con Viajada y la de UNE Plasencia y Coria, y luego están las nacionales, ¿no? La ex 10, que también está aquí representada, que es la ex 10, que es la UNE Cáceres con Badajoz, es autonómica, pero anteriormente era si no me recuerdo, la Nacional 528, que después fue cedida a la comunidad autónoma. Ahora aquí se ve una distribución no es homogénea, es decir, no tiene igualdad de posibilidades de desarrollo para toda Extremadura, sino que se centra principalmente en las grandes poblaciones, las mayores concentraciones de población de Extremadura. Y aquí en este gráfico se ve la representación del ferrocarril. No sé si se aprecia bien, está en contigo, pero esos son los tramos. Esos son los tramos que forma el ferrocarril a nivel extremeño. La mayor parte de estos tramos, aunque se hayan renovado las traviesas y parte de las vías, la infraestructura es del siglo XIX. Por ejemplo, la que va de Ciudad Real, Badajoz, que la imagen que vemos ahí se construyó en 1850-1860. Vale, se han renovado las vías, se han renovado las traviesas, pero la infraestructura, la rasante, que nos marca, bueno, rasante, la planimetría nos marca el máximo de circulación de la vía. O sea, realmente lo otro nos facilita, nos agiliza un poco la circulación, pero no nos permite alcanzar velocidades como nos permitiría alcanzar, por ejemplo, las nuevas líneas que se están construyendo, sobre todo con la electrificación, que a día de hoy hay 0 kilómetros electrificados aquí en Extremadura de línea férrea, ¿vale? Vale, y este gráfico hemos estado hablando de aquí para atrás, ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de la población, pero sin embargo sí que hemos de tener muy en cuenta la producción. Por ejemplo, vemos que en la zona inferior, aquí en la zona de Mérida, Cáceres, Villanueva, donde son las vegas altas y vegas altas, son zonas de alta intensidad agraria, igual que la zona de Campo Arañuelo. Estas zonas de alta intensidad agraria, ¿qué es lo que provoca? Que además de gran desplazamiento de personas, haya un gran desplazamiento de mercancías. ¿Por qué? Debido a que hay una alta producción y esto hace que haya una mayor implantación de empresas. Esta suma hace que haya un gran tránsito de vehículos lentos, pesados, además de toda la gente que se desplaza a trabajar independientemente del desplazamiento que haya diario por otros motivos. Se le suma ese desplazamiento laboral hacia la producción agraria. Evidentemente, como bien se ha indicado antes, todo esto influye sobre la economía local, ¿no? Toda esta accesibilidad influye sobre la economía local, sobre el desarrollo y sobre la infraestructura. Había aquí una ponencia sobre una pequeña descripción de lo que era la accesibilidad, pero evidentemente, como lo ha explicado Gutiérrez Puebla, menor definición, pasamos a la siguiente porque sería evidenciar algo que ya ha quedado suficientemente y demasiado bien claro. ¿Alguien sabe lo que estamos aquí? ¿Cuánto supone el producto cuando se produce, no aquí, a nivel general? Se realiza, se fabrica un producto y se pone a la venta. ¿Qué porcentaje supone eso sobre el coste total de ese producto? Depende de hacia dónde lo mandemos y un largo etcétera. Pero hay unos estudios, hay una media aproximadamente. Esa media supone de un 2 o un 3% del coste de producción total. Evidentemente va a variar mucho hacia dónde mandemos el producto y la zona donde se fabrique el producto. ¿Vale? Esto que aquí debemos de mirar hacia dos caminos. Y tenemos que tener claro que una inadecuada accesibilidad complica el asentamiento de actividades económicas. Es decir, si tú no tienes un acceso adecuado y propicio para crear tu empresa allí, para la transformación, eso va a complicar mucho que se implanten las empresas allí. Ahora bien, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. Y si tenemos una zona muy accesible, ¿estamos favoreciendo a que se implanten empresas? Pues sí, estamos favoreciendo, pero no garantizan. ¿Por qué? Porque hay otra serie de factores que influyen para el asentamiento de empresas en las zonas, que son el nivel salarial, incentivos regionales, políticas tributarias, clima social y un largo etcétera. Es decir, no tenerla va a poner muchas dificultades para que se asienten en el territorio y tenerlo no nos lo garantiza, porque debe de ir acompañado de otra serie de políticas. Hay un informe de FEDEA que es bueno, por lo menos sobreponerlo un poco. FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y hace unos estudios sobre el coste de la infraestructura, es decir, como bien comentaba antes Gutiérrez Puebla, una cosa es hacerlo y ahora otra cosa es el mantenimiento, ¿vale? Que son los operadores.
Los mayores operadores, pues, de carretera, ferrocarril, mar y aire, ¿no? Son los que influyen. Vale. Ahora, ¿qué factores son los que influyen a la hora de tomar decisiones? Pues hay dos tipos de factores. Bueno, dos tipos de factores que cuando se toman estas decisiones. Uno que son los costes internos, que son generados y soportados por los operadores de transporte público y sus usuarios, influyen en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque son de incidencia directa y influyen sobre los vehículos, reparaciones, energía, de combustible, los accidentes, etc. Y otros costes externos que no influyen sobre la toma de decisiones, pero sin embargo que sí recaen sobre la sociedad. Y nos referimos al tema mayormente de carácter medioambiental y de posible siniestralidad, ¿vale? Pero estos desafortunadamente ahora sí parece que están teniéndose un poco en cuenta para la toma de decisiones, pero no son tan tenidos en cuenta como son los costes internos. Debemos de saber, estos gráficos muestran el reporte que hacen esas infraestructuras y estas operaciones sobre los propios medios de transporte. Por ejemplo, ¿qué ingresos se reciben por carretera? Pues vemos que se recibe aproximadamente 11.000 millones de euros, principalmente debido a los impuestos especiales, gasóleo, gasolina, carburante, etcétera, tasas de acceso y otra serie de ingresos pues, de ayuda, puede ser europea y etcétera. Y luego, sobre la propia transporte, la gestión, lo que son la operación de los servicios, ¿cuáles son las subvenciones que reciben cada uno de ellos? Bueno, pues el que más subvenciones recibe es el ferrocarril. Muchas más que la que recibe, por ejemplo, el transporte aéreo, el marítimo, por carretera. Luego, el índice de cobertura. El índice de cobertura es inversión en infraestructura más la gestión de los operadores. ¿Qué diferencia obtengo entre lo que aporto y lo que recibo? Pues vemos que solamente hay un servicio que es deficitario, que es el del ferrocarril. ¿Vale? La cuenta viene hecho, ahí los gráficos vienen. El de carretera reporta un 142% de la inversión, mayormente de los impuestos especiales. El aéreo también cubre los costes, el marítimo no llega con un 89%, pero el que es deficitario es el ferrocarril. ¿Vale? En ningún momento el ferrocarril, llegaría a cubrir los gastos ni de construcción ni de gestión de operación. Vale, y estos son los costes que generan cada uno de los servicios. Escenario alto, bueno, los servicios teniendo en cuenta los costes de infraestructura, los costes de accidente y los costes medioambientales. El escenario alto es que no se tienen en cuenta las medidas propuestas por Europa para la reducción de CO2 y el escenario bajo es teniéndola en cuenta, ¿vale? Pues lo que más coste tiene es el de carretera, principalmente debido al coste medioambiental, seguido del aéreo, y fijaros que el ferrocarril es de los que menos coste tiene, sobre todo medioambiental. Vale. Como bien sabéis, la Comunidad Económica Europea tiene unos medidores, que lo veremos en la siguiente diapositiva, que se basan sobre todo en la infraestructura y en la accesibilidad. ¿Por qué? Porque las infraestructuras de transporte proporcionan accesibilidad y esta accesibilidad repercute en los usos del suelo. ¿Por qué? Porque pueden propiciar más asentamiento de la población y un mayor asentamiento de las empresas. Este mayor asentamiento que provoca sobre un determinado territorio lo que hace es que haya unas mayores presiones del mercado sobre la toma de decisiones y esta a la vez vuelve a repercutir sobre las infraestructuras, vuelve a repercutir sobre la accesibilidad. O sea, lo que generaría es que se está autorretroalimentando. Pero esta autorretroalimentación que lo que provoca es que las grandes infraestructuras vayan en favor de esas grandes urbes, hace que no haya una distribución homogénea de las infraestructuras a lo largo del recorrido de todo el territorio. Es decir, que sí que esté aumentando la accesibilidad a zonas muy pobladas, pero realmente esté dando de lado a otras que están muy desfavorecidas y que les va a costar mucho su desarrollo, ¿no? Evidentemente, en estas zonas van a alcanzar un alto valor social y económico. Y como decía anteriormente, la Comisión Europea utiliza precisamente esos indicadores de accesibilidad para evaluar la equidad, cohesión y desarrollo territorial. Evidentemente, hay una falta de accesibilidad, sobre todo en las regiones periféricas que forman la Unión Europea, y dentro de esas regiones periféricas hay zonas que están más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Y
Volviendo a la primera diapositiva, Extremadura, región periférica, región objetivo número 1, subdesarrollada. Tiene otras zonas que están muy desfavorecidas, las que hemos hablado antes, la zona de la Siberia, por ejemplo, la zona suroeste y la zona que es transfronteriza con Portugal. O sea, dentro de la misma distribución de las zonas periféricas hay unas zonas que están digamos, con muy baja accesibilidad y que les va a costar mucho incorporarse y estar en la media europea, ¿no? Y únicamente acabar, antes de darle paso a José Antonio Gutiérrez, que esa falta de accesibilidad impide el desarrollo, principalmente en estas regiones y en estas zonas que estamos hablando. Muchas gracias y le doy un paso a José Antonio, que va a entrar mucho más en detalle y va a hablar de cosas, de temas mucho más específicos y datos más concretos. Gracias otra vez aquí con todos ustedes. Pues yo voy a hablar ya sobre un modelo que he creado, que hemos creado para calcular la accesibilidad. Evidentemente no es un modelo dinámico, no hemos podido acceder a esos datos que nos permitan ese dinamismo, ni acceder a los datos de Google, ni otras fuentes de Big Data, pero simplemente lo hemos generado nosotros y me gustaría centrarme un poquito en las características de este modelo para que nadie se le engañe, ¿no? Lo primero es un modelo cerrado. Modelo cerrado porque no es un modelo abierto, es decir, no hemos centrado solamente en la red de carreteras de la península ibérica actualizada para aproximadamente el 2016. Quiero decir que están bastante ajustadas a la realidad. Es un sistema unimodal porque solamente se ha tenido en cuenta como medio de comunicación la red de carreteras. No se ha tenido en cuenta otros modos de transporte que se podrían haber considerado y tal. Al mismo tiempo, se ha desagregado la información a nivel municipal. Es decir, el municipio va a constituir para nosotros el elemento clave sobre el que vamos a hacer el análisis. Y entendiendo que los orígenes y los destinos van a estar vinculados con su municipio, de tal forma que el origen se vincula al centroide del núcleo de población mayor de cada uno de los municipios. En este caso, de Extremadura. Y el destino va a ser el centroide del núcleo principal de cada uno de los municipios de España. ¿Vale? Creemos que para el fin de este modelo se ha estado bastante bien. Otras consideraciones sobre el modelo, antes de pasar a enseñar los datos, que me gustaría un poco comentar, son los tiempos. Los tiempos se han calculado, evidentemente, como hemos podido, quiero decir, atendiendo a la velocidad específica de cada uno de los tramos. Pero no se ha tenido en cuenta la congestión, que sería algo muy interesante, aunque yo les puedo asegurar que nosotros los planes de movilidad que hemos hecho aquí en Extremadura, la relación entre flujo libre y flujo es prácticamente despreciable. No existe gran diferencia. No existe gran diferencia. Existen problemas puntuales, como ahora, si ustedes circulan por la Nacional Quinta y tienen que pasar desde Mérida hacia Badajoz, el puente que está en obra, que en algún momento, pero no son cosas muy puntuales que no tienen un sentido tal. Bueno, pero es necesario decirlo. Sí, también los tiempos urbanos, sí se aprecia una diferencia con respecto a la velocidad específica de los tiempos urbanos, que en algún caso se han considerado para algunos servicios y en otros pues no se han considerado los tiempos urbanos. Que es algo que lo que estamos trabajando, comentaba ayer, tenía la suerte de comentar con el profesor Gutiérrez Puebla, de intentar acceder a algunos sistemas de estos que permitan la generación de modelos dinámicos que aportarían esa parte que quizá le falte a este estudio. También no se ha tenido en cuenta el transporte público. Quiere decirse que nosotros hemos hecho una estimación entre el transporte público y el transporte en flujo libre por carretera y vendría a ser aproximadamente como habría que multiplicar ese desplazamiento por 1,6. Por 1,6. Siempre que el desplazamiento se produzca entre dos puntos que no necesiten transbordo, porque si hiciese falta transbordo, pues prácticamente, como pongo ahí, sería casi imposible, lo hemos estado comprobando y testeando a través de la propia aplicación de Google, ¿no?, que te permite utilizar transporte público, sería prácticamente imposible cuantificar una transformación real. Hay que hablar de esto porque ahora cuando hablemos de accesibilidad, vamos a hablar de accesibilidad por carretera y muchos usuarios de determinados servicios en Extremadura, debido a sus condiciones, no utilizan solamente
no pueden utilizar la carretera como un vehículo particular, sino que tienen que utilizar transporte público y, por tanto, es necesario realizar esa consideración. Eso produce, como hemos hecho en algunos estudios, concretamente el estudio de ADVAC, un decaimiento del uso de determinados servicios mayor debido a la edad de la población en algún caso. Bien, otro factor que aumentaría los tiempos de desplazamiento era la intermodalidad, es decir, cuando nosotros llegamos en un transporte público a una ciudad y queremos acceder a un servicio concreto, llámese, por ejemplo, Badajoz o Mérida, por ejemplo, alguien llega a la estación de autobuses de Mérida y quiere acceder, vamos a suponer, al servicio universitario, que es la Universidad de Extremadura, que se encuentra en una zona concreta. Ese desplazamiento, no hay un autobús que te lleve directamente al centro universitario de Mérida. Tienes que buscar desde un poco la vida y prácticamente está desconectado. O aquellos funcionarios públicos que quisieran llegar en tren y de irse a trabajar al tercer milenio. La conexión, no sé, hay gente, José, que está más vinculado, Manuel Cacho, perdón, que está más vinculado con esto, no existe esa relación. Y eso pues plantea también el problema. En cuanto al modelo, nos va a permitir calcular, y aprovechando que está aquí el profesor José Manuel Naranjo Gómez, quiero decir que los cálculos de la red de carreteras pues son de una red que hizo él y que hemos utilizado esos cálculos que también fueron utilizados para el estudio del AVE, aprovechando que estaba aquí ahora, que estaba por eso quería decir. Bueno, pues la accesibilidad a los municipios extremeños en el contexto del territorio nacional. Vamos a ver qué posición, evidentemente no voy a utilizar muchos indicadores, pero sí vamos a ver dentro del contexto nacional. Y en el contexto nacional vamos a analizar dos cosas. Con todos los municipios, atendiendo a su entidad poblacional y con los municipios mayores de 250.000 habitantes, que algunos autores consideran que son los municipios que generan suficiente actividad económica. Claro, en estos límites, si entramos en informes de la OCDE que van desde 25, 50, 75, nos encontramos distintas medidas. Nosotros hemos utilizado este porque ya lo hicimos en el año 2005, cuando hicimos un informe para el Ministerio, basándonos en este tipo de municipios como centros de actividad económica de la península ibérica. Evidentemente, fue un tema, el profesor Francisco Javier Jaray, que me acompañó, muy controvertido, que nos costó bastante discriminar ese valor de los 250 años. Bueno, pues se utilizará eso también. Después, dentro del contexto interno, territorial, regional, lo que hemos hecho es analizar la centralidad de la región, es decir, combinando todos los municipios con todos. Y después también, como somos conscientes de algunas políticas que están haciendo desde el punto de vista de la Unión Europea, se han relacionado los municipios con aquellos municipios que pueden considerarse urbanos, no que generan una actividad, pero sí se pueden considerar urbanos sobre los que pueden pivotar el resto de municipios rurales para adquirir esos servicios que en ningún caso podrían tener en sus municipios de origen, ¿no? Entonces, también se ha hecho, en ese caso hemos calculado los tiempos mínimos a sus municipios y, por supuesto, también el tiempo medio ponderado para ver la relación. En realidad, lo que tiene sentido es ir hacia los tiempos mínimos. Por otra parte, también hemos visto la accesibilidad a los servicios. En este caso, no podíamos acceder a muchos y hemos cogido la accesibilidad a los hospitales, la accesibilidad a las capitales provinciales. Eso es un paso controvertido también, pero me gusta porque me gusta que haya debate. Y bueno, veremos algún dato que creo que puede ser interesante. Y después, por supuesto, la accesibilidad a la capital regional. La representación de las variables. Los distintos valores de accesibilidad calculados han sido asignados, como hemos dicho antes, a los centroides de los núcleos principales de cada municipio. El proceso de extensión de los datos se ha utilizado pues, un algoritmo en el caso de la distancia, teniendo en cuenta los inconvenientes que puede tener, porque en este caso no es un espacio, quiero decirlo, no es un espacio continuo, porque estaría concentrado en cada uno de los núcleos de población, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Lo que sí hemos intentado hacer es que la variable sea lo más entendible posible, sobre todo cuando calculamos ese tiempo medio ponderado que también antes hablaba el profesor Gutiérrez Puebla, ese tiempo medio ponderado que muchas veces es difícil de interpretar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido categorizarlo en función de los datos que teníamos, pues en 5 categorías
jerarquizadas de muy buena, media, baja y muy baja, para, por supuesto, facilitar la identificación y la interpretación de esa variable, ¿no? Hemos puesto de fondo un mapa para poder identificar perfectamente las carreteras, identificar las poblaciones. Vamos a pasar al primer mapa. Aquí vemos este primer mapa. Como ven, tiene un mapa de fondo que corresponde, bueno, está desarrollado con QGIS, un software en abierto y accediendo a información en abierto para poder representar estos datos. Aquí podemos ver la accesibilidad absoluta regional que hemos llamado respecto a los municipios españoles. Es decir, hemos cogido todos los municipios de España, los 8.108 hay ahora, y hemos visto el tiempo que se tarda a todos los municipios de Extremadura. Hemos calculado la media, pero esa media la hemos ponderado en función de la entidad poblacional de cada municipio. Y es decir, de esta manera podríamos saber qué municipios son los que, dentro del contexto nacional, conectan mejor con el resto de España. Y en ese sentido, ¿dónde está? Dígalo. Y en ese sentido vemos que aquí tenemos a Navalmoral de la Mata. Yo voy a referir varias veces a Navalmoral de la Mata, porque creo que, no porque está aquí Víctor, que es amigo mío, sino porque creo que es un punto estratégico en Extremadura y no se valora suficientemente. No se valora suficientemente la conexión, la entrada que nos puede dar esta posición que en los mapas que aportaba también antes el profesor Gutiérrez Puebla aparecía como una zona de alta accesibilidad y puede ser una puerta interesante para conectar con Madrid y conectar Extremadura con Madrid. Podría suponer conectar Extremadura con el resto del mundo, porque muchas veces los extremeños decimos tenemos que estar en el mapa, Extremadura no está en el mapa, pero en el momento que tenga una conexión relativamente aceptable con el resto de España y sobre todo con Madrid, donde tengo un aeropuerto de referencia que me lleva a cualquier parte del mundo, podríamos empezar a estar en el mundo. Y de momento, las conexiones que estamos haciendo nosotros por otra vía van a ser conectar Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia. Pero eso no creo que sea el fin del AVE. El fin del AVE será conectarnos, porque para eso con los trenes regionales sería suficiente. Será conectarnos con otras partes, ¿no? Entonces, habría que mirar un poquito a esta zona. Bueno, repito, Navalmoral es una zona con mayor accesibilidad y aquí tenemos Cedillo, que es el punto más alejado respecto al resto de municipios de España. Y por otra parte, tenemos aquí, vale, no me acuerdo del nombre, se me ha ido exacto. Valverde de Fresno, que se encuentra por aquí, es el municipio más alejado en la provincia de Badajoz. Aquí podemos ver claramente también el efecto que provocan las principales vías. La A66 y, por supuesto, la A5 como entrada. Aquí tenemos también otra autovía regional que también tiene una incidencia importante en esa conexión. No estoy diciendo un cálculo, que después hablaré cuando hablemos de la accesibilidad regional. Es que el 60% de la población de Extremadura puede llegar a Navalmoral de la Mata en menos de hora y media, por carretera, evidentemente. Bien, seguimos. Esto no sé nunca dónde voy. Miren, ahora lo que hemos hecho ha sido filtrar solamente y calcular la accesibilidad atendiendo a los municipios mayores de 250.000 habitantes, porque puede pensarse que esos son los que realmente generan actividad económica. Esos son los que realmente pueden atraer a personas a Extremadura o pueden, de alguna forma, miren, nos vuelve a salir como zona más accesible para toda España Navalmoral de la Mata y La Vera. De hecho, tuve la suerte de estar en la tesis de Abel, que me acompaña ahora, y lo que se calculaba en esa tesis eran indicadores de potencial turístico. Y casualmente, el potencial turístico que salía muy por encima del resto de la región era el de esta zona de aquí. El de esta zona de aquí, que está pegada a Campo Arañuelo, que es la zona de La Vera.
Una de las cosas por las que esa zona puede tener ese potencial turístico, si en ese potencial turístico se analizaba pues, el paisaje, se analizaba las infraestructuras de todo tipo que había, se analizaban también visitantes, servicios que se ofertaban. Y claro, la diferencia era abismal con respecto al resto de la región. Y bueno, y esto puede condicionar un poco la accesibilidad nacional que aporta esta zona. Aquí también, así que precisamente lo que hablábamos de la retroalimentación que produce el poner la accesibilidad por los servicios que se ofrecen va aumentando, se va retroalimentando. Por ejemplo, los servicios de restauración, en La Vera hay muchos servicios de restauración, a pesar de que hay otras zonas que atractivamente, turísticamente, pues son más atractivas a la hora de, por ejemplo, del servicio de restauración. Por ejemplo, el Almendralejo tiene su zona de barro, que es el vino, otras zonas que, por ejemplo, el Cordero, pero sin embargo esa zona tiene mucha afección en la restauración, servicios de hostelería y de servicios propios de turismo, y sobre todo facilitado y apoyado por la accesibilidad que le da a las poblaciones mayores de 250.000. Gracias por hacer. Bueno, aquí también se encuentra una zona polémica, muy polémica, que ya hemos tratado en algún curso de verano, que es el proyecto, Miguel Ángel ya lo conoce, Valdecañas, sonríe, Valdecañas, que se encuentra ahí, que es algo muy polémico, pero que realmente el potencial que tendría esa zona y la recuperación y el efecto sobre la economía regional sería muy importante y no debemos olvidarlo a la hora de es que esto me equivoco de botón, perdón, pero ahora estamos ya simplemente calculando los tiempos mínimos con respecto a los municipios mayores de 250.000 habitantes. Y aquí aparece un efecto que nosotros, con José Manuel Pérez Pintor, pudimos hacer un estudio maravilloso que hicimos para ALBAF, que es una asociación de desarrollo de las Vegas Altas, donde veíamos el efecto que estaba produciendo Sevilla desde el punto de vista comercial, que es la ciudad mayor de 250.000 habitantes que está aquí, sobre el sur peninsular. Realmente, atendiendo a los modelos que nosotros generamos, modelo de Huttman y el modelo de O'Reilly, fuimos capaces de realmente configurar eso y de alguna forma validarlo a través de unas encuestas que hicimos. Y fuimos capaces un poco de configurar esa estructura. Y sí veíamos que esta zona de aquí, pues tiene una gran repercusión Sevilla, sobre todo y claro, gracias a esta infraestructura. Esta infraestructura es relativamente reciente, pero su efecto ha sido importante. También podemos ver, bueno, pues la relación que marca realmente la entrada de la Nacional Quinta con respecto a Madrid. Y esta zona, esta frontera, como dice el profesor Mora, la más antigua de la Unión Europea, la frontera con la más antigua de Europa, con Portugal, como realmente queda muy alejada del resto de los municipios. Queda mal. Después cuando termine lo aprenderé y ya no se diga nada. Bueno, miren, aquí lo que vamos a analizar es la accesibilidad absoluta regional. Ahora ya nos vamos a centrar solo y exclusivamente en datos de Extremadura, es decir, todos los municipios de Extremadura frente a todos los municipios de Extremadura. En este caso, lo que hemos hecho es ver pues, el tiempo medio ponderado en función de la actividad poblacional de cada municipio, que se tardaría desde todos los municipios de Extremadura a cada uno de los municipios de Extremadura y representar ese marco. Vemos claramente que los municipios con mayor centralidad, a ver si alguien en este municipio cuál es. ¿Alguien sería capaz de decirme cuál es? Alberto, este municipio, ¿qué municipio es? Don Benito, no. Guareña está muy cerca. Guareña porque no existe Torre Fresneda, si no existe Torre Fresneda. Es que está al lado de Torre Fresneda. Diego, es San Pedro de Mérida. San Pedro de Mérida, no es Chico Manda, Diego, San Pedro de Mérida. Y este municipio, que es de la provincia de Cáceres, es Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz. Claro, son los municipios que menos se tarda desde ellos a todos los municipios, teniendo en cuenta
la entidad poblacional. Esos municipios no se encuentran casualmente ahí, se encuentran por la localización que tienen, pero también por la infraestructura. Son municipios que están en la nacional, la A5, en la autovía A5. Por tanto, quiero decir, la centralidad, podemos decir, de la región se encuentra aquí. Aquí, fíjense, hay un triángulo de máxima accesibilidad donde es una buena zona para la adaptación de recursos que está formado por Cáceres, Mérida y Trujillo. Entonces, creo que esa zona es una zona de máxima accesibilidad en el contexto regional. Volvemos otra vez a las zonas periféricas. Si nos vamos a las zonas periféricas, seguimos teniendo por aquí Cedillo, que está muy alejado del resto. Tenemos por aquí otra vez el sur de la región. Y fíjense cómo empieza a apreciarse también toda esta frontera que está bastante alejada. En esta zona de por aquí, salido el alcalde de Quintana, de la que viene. En esta zona de por aquí, los municipios mayores de 5.000 habitantes que más población han perdido se encuentran ahí casualmente. No creo que sea fruto de la casualidad, sino puede ser fruto también de estas condiciones de accesibilidad. O algo tiene que ver. No sé si hay alguien de esa zona. No me hace. Bien. También hemos querido analizar la accesibilidad desde el punto de vista del G7. Esto del G7 tiene que ver con los municipios mayores de 25.000 habitantes que hay en Extremadura. La OCDE y la Unión Europea insisten cada vez más en la necesidad de revisar las políticas y estrategias que de alguna forma quieren mantener o preservar la población en el ámbito rural. Es necesario que la población esté en el ámbito rural, pero para que la población esté en el ámbito rural, pues tiene que existir un partenariado, es decir, una relación, una colaboración con respecto a los núcleos urbanos. Algunos estudios establecen que los núcleos urbanos que proveen de determinados servicios municipios mayores de 25.000 habitantes. Insisto, estas cifras suelen oscilar, pero bueno, en algunos informes pues, establecen esto. De hecho, nosotros ahora estamos preparando, candidatando un proyecto de investigación a nivel nacional con el profesor Francisco Javier Jaraíz, con el profesor José Manuel Pérez, el profesor José Manuel Naranjo, para el Plan Nacional precisamente para establecer la cobertura territorial de servicios que tendrían los municipios rurales atendiendo a su relación con esos municipios mayores de 25.000 habitantes. Por tanto, este ejercicio de ver la relación de todos los municipios de Extremadura frente a este grupo G7, es decir, Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva, Almendralejo y Plasencia, pues también consideramos muy pertinente, sobre todo por la relación urbano-rural que se quiere establecer, ¿no? Bien, si nos venimos aquí, podemos ver que nos aparecen zonas periféricas y, por ejemplo, en el norte de Cáceres, al utilizar solamente esos municipios, ahora estamos calculando el tiempo medio ponderado en función de la población desde cada municipio a esos 7 municipios mayores de 25.000 habitantes. Aquí se produce un desplazamiento, claro, porque Badajoz, claro, tiene una población que representa mucho sobre el contexto regional y sobre todo sobre el contexto provincial. Entonces, se produce un desplazamiento de las zonas de máxima accesibilidad, que ahora sería Badajoz, Mérida y Cáceres, siendo esta zona pues de máxima accesibilidad. Lo que pasa es que ya saben que por aquí prácticamente no hay nada. Esto ya decía antes, y por eso comentaba lo de la extensión de la información, que sean ustedes conscientes de que realmente la información está escrita en los núcleos, pero que esto de aquí en medio, si nos vamos desde Badajoz a Cáceres, hay 2 pueblos, Roca de la Sierra y Pueblo de Obando, que entiendan lo de máxima accesibilidad, ¿no? Entonces, pues, se produce este desplazamiento y se produce en esta zona de marginalidad. Sigue saliendo como zona marginal esta zona de aquí que yo les comentaba, que ha perdido población, siendo municipio mayor de 5.000 habitantes, que teóricamente siempre se está buscando, y el señor alcalde sabe mejor que yo, un tamaño de la población que no decaiga notablemente. Y ese tamaño parecía adecuado, pero se están produciendo pérdidas de población importantes. Y sobre todo en la zona norte de Extremadura también quedan Las Urdes,
la zona de Ambrós, aquí el Gata, Ferte, todo se produce también un desplazamiento importante. Bien, si ahora este estudio lo hacemos atendiendo al tiempo mínimo que se tarda a esos municipios, porque realmente se puede pensar que lo que pueden hacer es pivotar esos municipios, pues cambia un poquito la configuración. Aquí se refuerza la idea de periodicidad de esta parte de aquí de Extremadura, de la parte este, porque no hay ningún municipio mayor de 25.000 habitantes por esta zona. Aquí se encuentra Navalmoral de la Mata, vuelvo a referirme a él, que podría ser interesante poderlo incluir en ese grupo de dotación de servicios, puesto que Navalmoral de la Mata tiene unos 17.000 y pico habitantes y además una población flotante no censada también relativa. Y ejerce, pues, de cierto modo, también funciones que podrían ejercer otros municipios. Y esto pues, permitiría o mitigaría un poco esta desatención que se ve en la parte este de Extremadura, ¿no? El efecto de las carreteras pues, también se ve claramente. Aquí cómo se prolonga Plasencia, cómo se prolonga Cáceres, aunque Cáceres, ya saben, es el municipio más grande de toda España y, bueno, tiene algunas enclaves dentro de su municipio, pero entre Cáceres y Mérida también, pues apenas hay poblaciones, hay 2 o 3 poblaciones y poco más, ¿no? Quitaría la zona de Las Vegas, que sí, evidentemente, quedarían bastante bien con los 2 núcleos, con la conurbación urbana de Don Benito y Villanueva, que realmente representan. Miren, aquí se ha sacado un histograma de este grupo, donde podemos ver que el 40% el 35% de los municipios extremeños, están a más de 40 minutos del núcleo mayor de 25.000 habitantes, es decir, están en coche, están relativamente alejados y eso pues, podría suponer que determinados servicios no los utilizasen esas personas, ¿no? El siguiente estudio que vamos a hacer ya de servicio, vamos a empezar con la sanidad. Me estoy enrollando demasiado, voy a intentar acelerar un poco para que puedan preguntar con la sanidad. Y vamos a ver respecto a los hospitales, qué es lo que marca la referencia de las divisiones aquí en Extremadura, por lo menos. Se han analizado pues, las 8 áreas sanitarias para ver su distribución y ver cómo se comportan. En este sentido, fíjense, aquí tenemos las 8 áreas. Aquí en este caso sí entra Navalmoral de la Mata y aparece Coria, que Coria es un municipio de unos 12.000 o 13.000 habitantes, que antes no estaba. El norte de Cáceres prácticamente parece que su acceso es bastante bueno, pero fíjense, aquí nos encontramos con un área sanitaria, que es el área sanitaria de Cáceres, que tiene entre Alía y Cedillo, que son los municipios extremos de este área, 298 kilómetros. 298 kilómetros, perdón, 198 kilómetros. 198 kilómetros. No, son 282. 282. Yo tengo anotado 282. Lo medí. No, sí. Bueno, después se lo digo, ¿vale? Que era el tiempo. Me varía la noticia, pero. ¿Cómo hacer uso de igualdad? Sí, pero tiene que ser 182. Tiene que puesto los chavos. Posiblemente. Bueno, la verdad que la distancia es tremenda, la que tenemos solo. Y bueno, realmente esta zona se ve desprovista de ese servicio sanitario al estar muy alejada y esta zona también está muy alejada. Fíjense, por el contrario, el área sanitaria de Don Benito Villanueva, cómo realmente se mitiga un poco ese efecto, a pesar que Don Benito Villanueva está en la parte oeste del área sanitaria, como esta zona, al abrir aquí un hospital pequeño en un municipio bastante pequeño, que es el municipio de Covarrubias, pues esos tiempos de acceso mismo pues no son tan altos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? A ver. 254. 254. 254, tenía esta parte de razón. O sea, que estamos hablando por carretera, ¿no? Entonces, realmente, la distancia que tiene
es importante. Y fíjense otro detalle, y es que me va a perdonar Manuel, perdona que no me gusta quitar tiempo a nadie, pero es que me embalo con estas cosas y perdonad. Bueno, mira, ven aquí que hay una cosita que parece muy de color rojo. Este municipio es Miajadas, que está aquí cerca. Miajadas tardaría en llegar a la residencia sanitaria de Don Benito Villanueva 20 minutos, además con una autovía magnífica, porque tiene una autovía nuevecita, estupenda. Pero, sin embargo, Miajadas tiene que proveerse de servicios sanitarios en Cáceres. En Cáceres, porque pertenece al área de salud de Cáceres, simplemente por la existencia de una división provincial que se ha tomado como referencia a la hora de hacer estas divisiones sanitarias, cosa que creemos que no tiene ningún sentido, porque si queremos optimizar los recursos, posiblemente si nosotros derivamos a estas personas a que vengan aquí, fíjense el tiempo que estaríamos ahorrando directamente a esas personas para que no tengan que provocar ese desplazamiento. Y es fundamentalmente por eso, por utilizar una división previa, cuando desde el punto de vista administrativo ya las provincias están bastante superadas, ¿no? Que siguen existiendo las diputaciones, pero tienen otros fines y otros medios, no esa división clara del territorio. Aquí había establecido también el tiempo que se tarda. De forma global, el 15% de los municipios son los únicos que se encuentran más de 40 minutos por carretera de su hospital correspondiente. Aquí pueden ver las capitales de provincia. Aquí volvemos ahora a un tema, la Diputación de Badajoz gentilmente nos ha financiado el curso, pero hay que decir que Badajoz es la provincia más grande de España, enorme, y esa provincia, la segunda, me parece que es Cáceres, tiene su capital en una zona, pues fíjense, periférica dentro de la región. Cualquier persona que necesite cualquier servicio de la capital provincial tiene que recorrer largas distancias, encima con unas comunicaciones que no son directas en muchos casos porque Badajoz está conectado por la A5, pero y por el ferrocarril que une teóricamente Badajoz con Cabeza del Buey, ¿no? Pero que el último tramo es, bueno, tramos los del oeste eran mucho mejores que los que había de Cabeza del Buey hasta Catuera, que es el pueblo donde ya tiene la vía por cierta velocidad, como verá el próximo día Ángel Caballero, que nos informará muy bien de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente esto vuelve a plantear aquí una zona marginal, periférica, atendiendo a este recurso de la capital provincial. Dar de baja un coche lo puedes hacer en una gestoría, pero si tú quieres dar de baja un coche y vas a tráfico, tienes que ir a Badajoz. La inspección médica de determinadas cuestiones las tienes que pasar directamente en Badajoz. Es decir, hay determinados servicios que se hacen directamente allí. Si analizamos estos histogramas de desplazamiento, tanto desde Cáceres como desde Badajoz, aquí podemos ver, fíjense, esto representaría los municipios que están a más de hora y media, de Badajoz. Es decir, que en Badajoz tenemos que el 20% de los municipios de su provincia están a más de hora y media frente a Cáceres, que solamente es el 4% los que están a más de hora y media. Este sería el global, que queda bastante difuminado. Si analizamos desde el punto de vista de la centralidad de la capital regional, fíjense, aquí estaría Mérida, y ven el tiempo que tarda, lógicamente, como Mérida está un poquito más hacia el sur, aquí surgen zonas que quedan un poquito periféricas, ¿no? Sin embargo, si analizamos y comparamos Cáceres y Badajoz con Mérida, un estudio que hicimos sobre el tema, sobre los funcionarios de la Administración Central de la Junta de Extremadura, teníamos que más del 50% de los funcionarios que trabajan en Mérida viven en sus municipios de origen. Sin embargo, ese número comparado en Cáceres y en Badajoz, es decir, funcionarios que trabajan en Cáceres y en Badajoz, pero que no son de Badajoz, solamente representan el 20%. Quiere decirse que la centralidad de Mérida pues ayuda un poco a preservar a que esas personas puedan vivir
en su zona. Sin embargo, si quiere centrar o concentrar determinados servicios que están concentrados en Cáceres y en Mérida, y en Badajoz, pues, de alguna forma, eso queda un poco, pues, distanciado, ¿no? Esto sería tal. Como conclusiones, pues, como muy bien decía mi compañero Abel, el vehículo tiene unos costes externos muy altos, pero evidentemente es el medio que hemos analizado, porque no tenemos otro. Porque si quisiéramos analizar el transporte público, les digo que tendríamos serios problemas para toda la cobertura regional. La mercancía por ferrocarril sería un buen sistema. Antes no se habló y nos gustaría que el próximo día, sobre todo con la presencia de Ángel Caballero, sabe sobre este tema. Creo que es uno de los retos que tienen para poder conectar con el resto. La zona de Mata es la zona con mejor accesibilidad con respecto a los municipios de España y encuentra, creemos que había que reforzar un poco la idea de entrada y que de alguna forma podría ayudar bastante a conectar Extremadura. El 35% de los municipios extremeños se encuentran a más de 40 minutos de núcleo urbano mayor de 25.000 habitantes, que es otro factor que habrá que tener en cuenta, sobre todo a la hora de ver esa forma de tributar sobre esos municipios que pueden proveer esos servicios. El triángulo Mérida, Cáceres, Trujillo es la zona más central de Extremadura y sobre la que habría que pensar un poquito, sobre todo atendiendo a esta vía de comunicación, la A5, la A66 y la A58, y el 25% de los municipios de la provincia se encuentran a más de hora y media de la capital provincial, en Badajoz, frente al 4% de Cáceres. Y nada más, muchas gracias y si alguna pregunta tienen, estamos a su disposición.